Tremendo. Así que gracias a Dios por sus vidas. Bueno, estamos en este tiempo, en esta temporada, pensando en este tema de la santidad. Y la verdad que el Señor yo creo que nos está moviendo, ¿no?, a todos, nos está movilizando. Yo, desde que escuché a NASA el primer domingo, viernes y domingo del mes de enero, al principio de año, con su primera prédica que nos trajo este tema, y el Señor nos empezó a sopapear, digo yo, ¿no? Porque muchas cosas realmente nos hizo ver en este tiempo, después todas las prédicas que hemos estado escuchando, de Gabino, del pastor y demás, cómo el Señor trae cosas, y realmente es un tema fundamental. Hebreos 12:14 dice: procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, sin santidad no verás al Señor. Así que no es un tema cualquiera, un tema menor. Todos los temas de la palabra son importantes, pero este es troncal, es central. Si vos no tenés santidad, si yo no tengo santidad, no voy a ver al Señor. O sea, tiene que ver con nuestro destino eterno. Y Jesús dijo: los de limpio corazón verán a Dios. David en su salmo pregunta: ¿quién podrá entrar en tu santuario? Solo el limpio de manos y el puro de corazón. Es decir, que aún desde el Antiguo Testamento es una constante en la palabra que la santidad es lo que nos lleva a ver al Señor. Nos lleva a ver al Señor. Es una condición esencial, imprescindible para presentarnos ante su presencia. Y Dios nos manda: sean santos porque yo soy santo. La pregunta es: ¿puede un ser humano llegar a semejante nivel de santidad? Porque Dios dice: yo soy santo, ustedes también sean santos. ¿No les parece a veces como que te queda grande, ¿no?, la palabra yo santo, yo santa, ¿no?, comparados con la santidad perfecta de Dios? ¿Podemos realmente aspirar a esa santidad? Bueno, evidentemente, si no fuera así, Dios no nos mandaría que lo hagamos, ¿no? La palabra santo significa, nos explicaba la otra vez el pastor, alguien consagrado, dedicado o separado. Viene de una raíz que justamente significa cortar, separar. Pero la santidad de Dios es suprema, es perfecta, es incorruptible. Y podríamos pensar que es inalcanzable, ¿no? Pero, como dije recién, entonces Dios no nos mandaría a ser santos. Hay muchas cosas a las que en la Biblia se las denomina santas, porque son apartadas y consagradas para el servicio exclusivo a Dios. Por ejemplo, utensilios y muebles del templo, vestiduras sacerdotales, los sacerdotes mismos en el Antiguo Testamento. Y bueno, hay un autor, un teólogo que dice: para llegar a ser santas, primero tuvieron que ser consagradas o santificadas por Dios. Solo Dios es santo en sí mismo. Y solo Él puede santificar algo más. Solo Dios puede, con su toque, hacer que lo común se convierta en algo especial. ¿Se acuerdan cuando el pastor hablaba, ¿no?, si somos utensilios comunes o especiales? Solo Él te puede convertir en algo especial, diferente y separado. Ahora, el Nuevo Testamento llama santos a los cristianos. Y no en el sentido que después emplea hoy la Iglesia de Roma, ¿no?, que denomina santos, como esta que están canonizando ahora, ¿no? Canoniza a una persona, la designa como santo, e inclusive se le rinde culto. No, la Biblia llama santo a todos. Inclusive hay partes en la palabra, cartas, por ejemplo, de Pablo, donde dice: le habla a los santos y después les da, porque dice: se están portando mal los santos estos. Entonces, debo decir como, por un lado tienen defectos, tienen errores, y por otro lado, ¿cómo que los llama santos? Si es gente común, gente que luchaba con defectos y pecados, ¿no? Por eso nos parece raro, hasta raro que le diga santos. Y aún a nosotros a veces nos parece que nos queda un poco grande el término. Pero es que los cristianos de la Biblia eran llamados santos no porque ya fueran completamente santos, sino porque eran gente que estaba llamada, como nosotros, gente llamada a santidad. Sproul, que es un teólogo, dice: el llamado a la santidad fue dado primero a Adán y Eva. Esta fue la asignación original de la raza humana. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, que significa, entre otras cosas, que fuimos hechos para imitar
y reflejar el carácter de Dios. Fuimos creados para hacer brillar sobre el mundo la santidad de Dios. Este es el principal fin del hombre, la razón misma de nuestra existencia. Es decir, nosotros fuimos diseñados por Dios para ser portadores de su imagen, y en su imagen con todos sus atributos, incluida la hermosura de la santidad. Ahora, sabemos que el pecado distorsionó, quebró la imagen, pero por gracia de Dios y por la obra de Cristo, esto nos habilita a recuperar y restaurar esa imagen. De todos modos, tenemos que entender algunas cuestiones con esto, porque yo estuve dando vuelta con este tema, le contaba a Nasa, hay tanto para hablar, yo creo que podríamos estar todo el año y no agotaríamos el tema, ¿no? Pero una de las cosas que me marcaba el Señor acá, no podemos santificarnos a nosotros mismos. Los fariseos, por ejemplo, surgieron como una secta judía que surgió después del exilio y fue fundada por unos hombres celosos en guardar la ley. El nombre de fariseo significa separado. Y ellos se separaban justamente para ser santos, para cumplir rigurosamente todos los preceptos de la ley. Pero Jesús, cuando tuvo el contacto con ellos, ¿no? Ellos que conocían tanto la ley tendrían que haber sido los primeros en reconocer la santidad de Cristo, fueron los últimos, si es que la reconocieron. Y él no ahorró palabras, ¿no?, para denunciar la hipocresía que tenían. Y una de ellas es, por ejemplo, la parábola del fariseo y el publicano o cobrador de impuestos, que es una cruda muestra de lo que anidaba en el corazón de estas personas. La vamos a leer, a repasarla un poquito, está en Lucas capítulo 18. Dice así: luego Jesús contó a la gente una historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos, o publicano, como dice en la otra versión. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como los otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. El fanfa, ¿no? Bueno, en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada del cielo mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Y Jesús entonces dice: les digo que ese pecador, y no el fariseo, fue quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Tremendo este relato que hace el Señor, ¿no? Comparando a este que se quería justificar a sí mismo, porque no entendió, este fariseo no entendió que no es posible esto, ¿no? Y menos todavía por medio del legalismo, de la religión, de acciones externas, por más loables que sean, porque está bien que llevara una vida correcta, que diera el diezmo, que hiciera las cosas que decía, no es que estaba mal eso. El problema es que se olvidó que los hombres, como dice la palabra, los hombres miran lo que es las apariencias, pero Dios, ¿qué es lo que mira? Lo que está en el corazón. Y en el suyo estaba lleno de orgullo, lo cual dice la palabra que es abominación delante de Dios. Y encima despreciaba a sus semejantes. Entonces, él, que quería cumplir toda la ley, incumplía los 2 principales mandamientos. Se amaba a sí mismo más que a Dios, por lo tanto era un idólatra, y despreciaba a su prójimo, no amaba a su prójimo, que era el segundo mandamiento importante. O sea, que no cumplía la ley, de esa manera era imposible que fuera justificado. En cambio, el publicano o cobrador de impuestos era considerado como el peor de los pecadores en esa sociedad. Realmente eran corruptos, porque cobraban impuestos a favor del imperio romano y encima se quedaban con el vuelto, o sea que le robaban a sus propios compatriotas, así que eran tenidos como lo último de lo último. Pero este hombre se quebrantó, sumido en profundo arrepentimiento, reconoció su pecado y fue perdonado. Encontró el camino a la santidad que empieza, y acá es el otro punto, la santidad comienza con arrepentimiento.
Y arrepentimiento es muy diferente de remordimiento. Un autor decía, Judas tuvo remordimiento, Pedro se arrepintió. Y vieron los resultados, ¿no? El remordimiento es molestarte por algo que hiciste mal, sabes que metiste la pata, que hiciste algo que no debías y te sentís mal un poco, pero tiene un efecto pasajero y muchas veces es producto de la culpa que el acusador, que el diablo te pone en la cabeza, y no tanto como el arrepentimiento, que es el Espíritu Santo el que lo provoca en nosotros. El arrepentimiento implica un cambio interior profundo y permanente, es dolor por el pecado cometido, tanto que nos lleva a despreciar y rechazar el pecado y no querer tenerlo nunca más en nuestra vida. Arrepentimiento, como dije recién, surge de la acción del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, nos confronta, nos hace ver nuestra situación delante de Dios y provoca ese quebrantamiento, es lo que genera que después anhelemos ser limpiados y no tener más que ver con el pecado. Por ejemplo, hay un caso de los muchos que hay en la palabra, Isaías. Isaías no era como el publicano que vimos recién, él no era un pecador, era un profeta, era un hombre de Dios, un siervo. Pero tiene una experiencia, una visión que le cambia la vida para siempre. Lo pueden encontrar en Isaías capítulo 6, porque por ahí pensamos que ese fue el principio del ministerio de Isaías, pero Isaías ya era profeta antes de esto, pero ahí como que tuvo, ¿no?, esta revelación tremenda. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado. Esto lo cuenta Isaías, ¿no? Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno y el otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Él se encuentra con la santidad de Dios, una visión sublime de su trono con los ángeles que le proclamaban 3 veces santo, y es confrontado como lo somos cada uno de nosotros cuando el Espíritu Santo de Dios nos toca y nos revela el estado lamentable de pecado en el que vivimos. ¿Puede alguien resistirse a eso? ¿Puede alguien ser tan necio de pretender creerse justo cuando se compara con la pureza sublime del Señor omnipotente? Isaías se da cuenta, y cuando él dice: mis labios son inmundos, se está refiriendo a lo que sus labios proclaman, que viene de sus pensamientos. Se refiere a los pensamientos impuros. Y en el contexto en el que él estaba, porque dice mi pueblo, ¿no? Él estaba en toda una sociedad, en un entorno que también está en la misma condición y siente que va a morir, ¿no?, que no tiene justificación. Pero el Dios misericordioso se compadece cuando sus hijos reconocen el pecado y ante el clamor del profeta le quema esos labios, ¿no?, que es una figura, no es que le salió todo quemado, no es así, sino que quema con su justicia y fuego y consume ese pecado que lo esclavizaba, y el perdón lo libera. Ese profeta sale de ahí con sus labios limpios. Y entonces, solo entonces, está en condición y es apto para ser enviado. Santidad precede a la misión. Nosotros a veces queremos hacer todo y todavía no estamos purificados. Fíjense que todo el Antiguo Testamento siempre, primero era la purificación y después el ministerio. Que nosotros a veces queremos hacer las cosas al revés y no se puede hacer el ministerio con las manos sucias, ¿no?
me entienden lo que quiero decir, ¿no? Entonces, tanto este publicano arrepentido como el profeta conmocionado muestran que es imposible salir igual cuando te encontrás con el Señor. Yo creo que los chicos en el campo lo deben haber experimentado, ¿no? Cuando tenemos encuentro con el Señor, no podés ser igual. Y no se trata de realizar buenas acciones, que no es que está mal, ¿no? No pretender justificarnos como si fuera que vamos a presentar un certificado de buena conducta delante de Dios. No va a eso, ¿no? Se trata de una profunda conmoción interior que te cambia para siempre y te llama a buscar la santidad, porque buscar la santidad es buscar la presencia del Santo, el 3 veces Santo, su amor, su misericordia, su perdón. Ahora, otra pregunta. Y entonces, ¿por qué volvemos a encontrarnos luchando con el pecado? ¿O me pasa a mí nomás? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tenemos de una vida completa de súper santidad? ¡Guau! ¿Viste? A veces lo tenemos, a veces no. ¿Qué pasa acá? Bueno, hay dos dimensiones o dos sentidos que podemos comprender la santidad. Quedémonos tranquilos. Primero, en 1 Corintios 6:11 dice, viene hablando del desastre que eran, el pecado que tenían, dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Esto se merece un aplauso, este versículo, hermano. Ya fuimos santificados. Eso es algo del pasado, una dimensión del pasado, algo que el Señor hizo en la cruz, y el día que vos le dijiste sí al Señor, Él te santificó. ¿Por qué? Porque te consagró, te consagraste a Él, y Él ahora le perteneces, Él te separó, por eso dice que sos santificado, sos santo. Es algo que ya ocurrió. Ahora, también la Biblia aclara que esto es un proceso, ¿no? Ya hemos hablado en las prédicas anteriores, una carrera que debe desarrollarse mientras estemos en este mundo, ¿no? Y entonces viene otro factor de santidad que necesitamos, disciplina. Uy, esa palabra, ¿te acordás? No sé, ustedes en el secundario ahora no disciplinan a nadie, pero estás disciplinado, tenés 30 amonestaciones. Era lindo ser profesor en esa época, tenés amonestaciones, ahora no podés disciplinar a nadie, no sé cómo se las arreglan los docentes, pero esa palabra suena a castigo. Te voy a disciplinar. En realidad, la palabra disciplina viene de la raíz paidos, que significa educar. Educar, entrenar. Ahí me gusta un poco más, aunque yo no entreno mucho en la parte física, pero bueno, el entrenamiento se puede dar en muchos aspectos. Y vamos a leer, miren hermanos, Hebreos 12, capítulo 12, no lo vamos a leer completo, vamos a ir viendo algunos versículos, pero después en su tarea para el hogar, disciplínense y léanlo completo, porque es precioso todo lo que dice este pasaje. Y justamente habla un poco de esto. Vamos a los primeros dos versículos, Hebreos 12, 1 y 2, dice así. Por tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. El autor de Hebreos viene en el capítulo 11, capítulo anterior, viene hablando de esta galería de los héroes de la fe, ¿no es cierto? Que son testigos, dice, que dan testimonio de cómo personas mortales, comunes como cualquiera de nosotros, pudieron hacer proezas y aún soportar terribles sufrimientos por amor del Señor. Y ¿se acuerdan que decíamos que testimonio es, Dios lo hizo una vez, lo puede volver a hacer, lo va a volver a hacer? Si ellos pudieron, nosotros también, pero necesitamos ser determinantes y no desmayar en el camino. Así como el deportista que se entrena, debe despojarse del peso. Me da risa, yo sola me río porque es lo más antideportivo en mi vida, pero bueno, eso tiene que cambiar. Tenemos que pero es cierto, no podés correr con una mochila encima.
O si tenés que correr el colectivo y llevas el nene en brazo, no es lo mismo que si vas un poco más liviano. O sea, es una cosa que se da en lo natural, obvio. Estas cosas pero en lo espiritual, son estas cosas que ponen lastre, estas cosas que te ponen pesos. Y por supuesto, quitar el pecado, porque son las cuestiones que tienen que ver cosas de nuestro pasado, problemáticas que no podemos resolver, situaciones en las que estamos siempre dando vuelta, y otra peor aún todavía, el pecado que nos asedia y que está ahí. Me gustó el ejemplo que daba el pastor, que decía que nos imaginemos que es como un panal, ¿no? Y viene el diablo con un palo y revuelve el avispero, ¿no? Como que está siempre ahí latente porque tenemos una naturaleza caída, eso lo explica el apóstol Pablo, ¿no? Y bueno, está ahí siempre, ahí a la puerta, al acecho. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de deshacernos de estas cosas que nos asedian, que están ahí siempre tratando de atraparnos. Y para eso pongamos los ojos en Jesús, que demostró con su vida lo que un hombre puede hacer y ser cuando obedece la voluntad del Padre, sin excusas y sin claudicar. Este capítulo sigue hablando, léanlo después, de la disciplina, que no debe pensarse entonces como castigo, sino como entrenamiento, como ese esfuerzo que lleva recompensa. Y en lo natural podemos dar muchos ejemplos, ¿no? El que estudia ahí con los libros, a ver, no me sale, pero bueno, rendís los exámenes, por ahí te va mal, volvés a rendir, tenés esa fortaleza de poder seguir y al final tenés el premio cuando tenés el título. En las disciplinas artísticas, ¿cuánto tiempo le habrá llevado a José ahí a practicar ahí con el piano o a Jorge con la batería hasta poder sacar acá los que son músicos o los que para pintar? Yo tenía un profesor de dibujo que le decíamos, mire, profe, su clase son los abdominales de la plástica, porque te aseguro que salíamos con dolor de cabeza, era terrible, nos ponían unos ejercicios de dibujo muy difíciles. Pero claro, después a fin de año, cuando veíamos los resultados, decíamos, bueno, valió la pena, fue forzado, pero después salíamos dibujando muy bien. Bueno, pero era la práctica, y en todo, podemos dar miles de ejemplos de esto. Y dice así, Hebreos 12:11, claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes. Pero después de ser ejercitados en ella, ¿qué pasa? Nos produce un fruto apacible de justicia. Hay recompensa al final. Dice que Dios nos disciplina y nos educa como hijos. Nos educa, nos entrena como un padre a sus hijos. Con amor, con sabiduría, pero también con firmeza, para llevarnos a este fruto apacible de justicia, a la recompensa de una vida llena de la gloria de Dios. Y nosotros tengamos cuidado porque vivimos en una cultura que desprecia la disciplina, una cultura que busca lo inmediato, la ley del menor esfuerzo, donde predomina la inconstancia, la pereza, el querer logros instantáneos. No permitamos que el mundo se meta en nosotros, ¿no? Seamos nosotros luz en el mundo. Porque se mete en nuestra vida y nos arruina en todos aspectos, ¿no? En lo natural y también en lo espiritual. Santidad se ejercita. Santidad requiere paciencia. Santidad requiere completar etapas y esforzarnos, buscar, no quedarnos, no conformarnos. Ahora, ¿cómo nos disciplinamos? Bueno, comencemos por algo, y acá voy a hacer el chivito de la escuela bíblica, ya pronto vamos a empezar, pero más allá de que hagas o no la escuela bíblica, comenzá con la lectura y la meditación de la palabra del Señor. Y hablo de meditar, no de dar una lectura. A ver, bueno, me voy corriendo y no. Meditar es pensar, estudiar, conocer y comprender lo que Dios dice en su palabra. Y no meramente conocerla intelectualmente, que solo es un primer paso, porque en algún momento tenés que saber qué es lo que dice. Un primer paso es conocerla, ¿no? Pero si no, buscar lo que esa palabra tiene para tu vida, para mi vida. Lo que está escrito no se cambia. Es lo que Dios dispuso. Pero la riqueza que tiene esa palabra va mucho más lejos que una lectura superficial. Así que cuidado, porque es preocupante el desconocimiento que hay hoy día de mucho de lo que dice la Biblia. Se la lee poco, se la lee mal,
Nos perjudicamos nosotros mismos, porque a partir de conocer lo que dice la Escritura, el Espíritu nos va a llevar a entenderla y nos va a hablar, como decía la hermana, ¿no? Ese devocional, ¿no? Nos va a seguir hablando y esa palabra va a ser como esa espada de dos filos que va a penetrar hasta los fondos de nuestra alma, y el Señor nos va a ir haciendo crecer cada vez más en ese conocimiento, nos impregna de su sabiduría. Así que dejemos de ser bebés espirituales, siempre dando vuelta en los rudimentos, y empecemos a volar alto, hermanos, a madurar, a dejar de ser analfabetos que desconocen las Escrituras. Y por supuesto esto va unido a la oración, la adoración, la participación en la casa. Congregate, hermano, congregate, hermana, no dejes, constancia. Todos son pasos que nos van afirmando, llevando a correr cada vez mejor esa carrera, tanto en lo personal como con nuestra familia. Y aquí, con ustedes, con los santos, con nosotros los santos. No tengan miedo de decir somos santos, nuestros hermanos en la fe. ¿Y cómo ir avanzando? Bueno, yo hace poco hice una ordenada en una habitación que tengo ahí, la biblioteca. Era un aguantadero, vaya, porque yo tenía todo. ¿Viste cuando vas tirando toda la porquería que tenés en tu casa, que no sabes dónde ponerla, la pones ahí? Bueno, ya llegó un momento que encima vino un albañil, puso una ventana, que quedó todo lleno. Bueno, había que ordenarla, me llevó un montón, una semana larga de ordenar. ¿Y qué es lo primero que haces cuando tenés una habitación desordenada o sucia o lo que sea? Y bueno, primero sacar la basura, sacar lo que no sirve. Pero llega un momento que la basura se termina, y entonces ¿qué viene? Otra etapa, que es la de acomodar, ordenar. Yo, por ejemplo, saqué un montón de cosas que no servían más, pero después acomodé, puse los libros de otra manera, que me era más útil, moví muebles, o sea, es lo que hacemos lógicamente. Bueno, en lo espiritual pasa algo parecido, ¿no? Primero es el tiempo de expulsar la basura. Pero después hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a acomodar y a ver las cosas que sí tenemos que tener. Porque si no, parece que siempre estamos enfocando en el pecado, que está bien, hay que sacarlo, pero guarda, enfoquemos también, por eso dice puestos los ojos en Jesús, en lo que tenemos que tener, porque si no se nos va a volver a llenar de basura de nuevo. Pongamos cosas buenas en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo nos ilumine y que nos enseñe cómo seguir, cuáles deben ser nuestras prioridades, qué cosas deben estar en nuestra vida. Es decir, que la vida del Espíritu fluya en nosotros. Hay que avanzar, no podemos seguir toda la vida luchando siempre con el mismo pecado, sacando siempre la misma bolsa de basura. Bueno, sacarla de una vez. Ese es el primer paso, pero después hay que seguir, hay que aprender. La vida cristiana es una aventura maravillosa, que nos lleva de gloria en gloria, dice la palabra, y de triunfo en triunfo, no tiene vuelta atrás. Y dice entonces, capítulo 12, versículo 12, levanten pues las manos caídas y las rodillas entumecidas, enderecen las sendas por donde van, para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor acá nos anima a levantarnos, a salir de la inercia. Y no se trata ahora, bueno, listo, me pongo activista, me meto en todos los ministerios que puedo, no, para. Recuerden siempre lo que decíamos de Isaías, santidad precede a la misión, ¿no? Primero, santidad. Se trata de levantar nuestro espíritu, alzar la mirada espiritual, la que observa a Jesús, la que lo sigue, la que aprende de Él, a fin de que su carácter se vaya formando en nosotros. No hay manera de lograr santidad lejos de la presencia del Señor. Levantá esas manos caídas que hace mucho tiempo no levantabas para adorar, esas rodillas entumecidas que hace mucho tiempo que no te arrodillabas para orar, recuperar la adoración, recuperar la intimidad con el Señor y buscar su presencia. Esta palabra también, en lo que acabamos de leer, es una recomendación para todos en la iglesia, ya que dice, ¿no?, cuidemos, dice en la otra versión, que lo cojo no se desvíe del camino.
es un poco un llamado a que nos cuidemos entre nosotros también para que nadie se desvíe. Parece que anda medio chueco, medio rengueando espiritualmente, lo podamos levantar y lo podamos llevar a ese camino, enderezar ese camino de esta persona. Nos habla del cuidado que debemos tener los unos por los otros. No seamos como el fariseo que veíamos recién, que se puso aparte, ¿no? Se creyó que iba a sacar chapas delante de Dios. No hay llaneros solitarios acá. Si uno está lejos, bueno, es tiempo de volver, pero también nosotros de ayudar a que vuelva esa persona. Buscar la paz con todos, dice, y se refiere, esta palabra paz, está hablando a los hebreos, y para ellos el shalom era una palabra que no es simplemente estar tranquilo, que no haya conflictos, es mucho más, es buscar el bien del otro, es el buscar estar bien con Dios y con los demás, es muy, muy profundo el concepto. Y para eso se requiere santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. En dos sentidos, no vas a ver al Señor porque vas a estar ciego y tus ojos espirituales no lo van a poder ver, no lo van a poder percibir, y además no lo vas a ver cuando estés en la eternidad. Así que por eso recuerden ese versículo. Entonces hay una advertencia, no pierdas tu herencia, no pierdas tu herencia. Sigue diciendo acá el pasaje en los versículos que siguen. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. No vayan a caerse de la gracia, nos está diciendo, ¿no? No nos olvidemos que Dios es un juez justo y que hay juicio, que por su gracia, mediante el sacrificio de Cristo, tenemos esta oportunidad de disfrutar desde ya las cosas del cielo aquí en la tierra, pero hay que cuidar este bien tan precioso. Y dice acá, no sea que surjan raíces de amargura. Bueno, de este tema de la amargura sería tema para una prédica solo ese tema. Es una palabra que se traduce como algo punzante y pesado, es como un puñal, como una espina que tenemos clavada y que nos hiere profundamente. Es como una semilla que puede permanecer oculta mucho tiempo y cuando brota hace mucho daño. Yo en mi barrio tengo unos árboles de fresno que sacan unas semillitas que se siembran solas. Yo tengo un jardincito de 2x2 y las tengo que empiezan a crecer, se siembran solas, las tengo que sacar porque si no ya tendría un bosque de fresnos en mi 2x2 ahí. Tremendo. Ahora, siempre que tengo que arrancar la plantita que empieza a crecer, me acuerdo de este versículo, porque tienen una raíz que tiene que ser una fuerza tremenda para sacarla. Bueno, así son las raíces de amargura. Chiquititas se meten en nuestro corazón y van por debajo, ¿no? Haciendo su trabajo hasta que llega un momento que florece ahí un árbol que hace mucho, mucho daño en nuestra vida. Y puede tener muchas semillas, muchas clases de semillas. Ofensas, orgullo, falta de perdón, altanería, victimización, culpa, y habría muchas más para mencionar que no lo voy a hacer ahora, pues si no, estoy peor que el pastor, la cantidad de tiempo. Perdón, Ricky, si está mirando, bueno. Aprovecho que no está. Bueno, el espíritu amargo, por eso yo me río mucho, el espíritu amargo da lugar al diablo. Ríase más. Pero miren, tenemos un país, ¿ustedes saben cuál es nuestro deporte nacional? ¿El fútbol? No, la queja es el deporte nacional. Los argentinos somos quejosos, quejones, no sé cómo se dice. Vas a la carnicería, no, ¿para qué me den el precio? Tenemos motivos para quejarnos. Yo no digo, hermano, yo voy a cumplir 48 años que me casé, pasamos por todos los gobiernos habido y por haber, nos pasó de todo. O sea, estamos en un país que es muy particular. ¿Hay motivo para quejarse? Sí. ¿Hay problemas? Sí. Pero ¿nosotros qué somos? ¿Espíritu de amargura o vamos con el espíritu de Cristo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Somos luz o somos sales amargas? ¿Qué es lo nuestro? Entonces, sí hay preocupaciones, sí hay luchas, sí hay cosas, pero la gratitud, ¿dónde queda al Señor? La fe, ¿dónde está? Entonces,
Cuidado, porque las raíces de amargura generan enojo, rencor, reacciones agresivas, chisme, murmuración, crítica. Y si se deja crecer, se convierte en un árbol que puede dividir, de hecho yo lo he visto, dividir iglesias, pero de maneras horribles, y destruir también familias, matrimonios, relaciones. Entonces, estas raíces abren la puerta al pecado y nos alejan de la santidad. Por eso nos da esta advertencia. Y pone el ejemplo de Esaú. Lean después, la historia es conocida, que vendió su primogenitura por un plato de comida, un plato de lentejas. Y lo llama profano y en la otra versión fornicario, le dice, ¿no? O impuro. ¿Por qué? Sabemos que la primogenitura era un derecho legal que tenía el primer hijo en esa sociedad, le concedía la doble parte de la herencia y la autoridad espiritual y material sobre toda la familia. Pero para ratificar y tomar posesión de ese derecho, este primogénito recibía la bendición del padre, que en esa época en que la palabra valía, la palabra era como hoy un documento firmado, entonces ratificaba eso y era irrevocable. Bueno, además Esaú era nieto de Abraham, igual con su hermano Jacob, ¿no? Pero como él era el primogénito, a él le hubiera correspondido ser el depositario de la bendición que Dios le había dado a Abraham sobre su descendencia, que iba a poseer la tierra y que iba a ser el antecesor del Mesías. Sin embargo, este muchacho alegremente despreció lo sagrado, y por eso lo llama profano. Profano es alguien que no le interesa nada de Dios ni de las cosas espirituales. Y también lo llama inmoral, libertino, porque su conducta también, hay varios detalles ahí en la Biblia, que no se ajustaba a la voluntad de Dios. En cambio, el hermano Jacob, si bien usó unos métodos medio arteros ahí para quedarse con la primogenitura, pero a él sí le interesaba la bendición y la obtuvo. Tuvo también su proceso, pero él fue el antecesor del Mesías después. De su simiente iban a ser el Cristo. Así que dejarse llevar por la amargura, por reacciones impulsivas, sin considerar lo que es sagrado y sin valorar la herencia que tenemos en Cristo, solo puede traernos ruina, gran pérdida en nuestra vida e incluso afectar a nuestra descendencia. Por lo tanto, el pecado tiene que ser expulsado en forma determinante de nuestra vida, sin contemplación. Y lo sagrado, lo santo, tiene que ser apreciado, puesto en alta estima, cuidando la salvación que tanto le costó a nuestro Señor darnos, ¿no? Él murió para que podamos tener vida abundante, vida plena, y que sea el fruto del Espíritu y no la amargura lo que germine en nuestro corazón y dé fruto para obtener esta herencia de gloria y vida eterna. Termina el capítulo, vamos viéndolo así medio a los saltitos, con la promesa de que Dios va a volver a conmover la tierra. Ya lo hizo cuando irrumpió para dar la ley y lo va a volver a hacer. Dice en versículo 26... En aquella ocasión, con Moisés, ¿no? La voz de Dios sacudió la tierra, pero ahora ha prometido, una vez más sacudiré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, significa que las cosas movibles, es decir, las cosas hechas, serán removidas para que permanezcan las inconmovibles. Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. O en la otra versión, Dios es fuego consumidor. Si querés, pueden ir pasando los músicos. Consideramos estas dos experiencias antagónicas. Lo santo versus lo profano. Lo visible versus lo invisible. Lo movible versus lo inconmovible. Es decir, todo lo que se aferra a lo terrenal y mundano no va a permanecer. Entonces no podemos ser necios y olvidarnos que el Señor dijo que no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos. No seamos profanos como Esaú, que habiendo podido recibir semejante herencia de proyección eterna, prefirió dar satisfacción a sus apetitos carnales.
Nosotros somos herederos, herederas, ciudadanos del cielo de Dios, del reino de Dios. Un reino de santidad, un reino al que tenemos entrada porque Cristo dio su vida en la cruz. Dios, ese Dios que es fuego consumidor, ya nos dio su fuego, ya nos ha bautizado con su Espíritu, ya nos ha santificado. Es nuestra tarea ahora mantener el fuego del altar encendido y dejar que allí se queme toda impureza y derrame toda nuestra alabanza, nuestra intercesión, nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, para que purificados por ese fuego llevemos una vida plena que sea para honra y gloria del Señor, y que al final de nuestra vida, cuando Él venga, podamos verle cara a cara y recibamos ese premio de la herencia que está reservada para cada uno de nosotros, sus santos, sus hijos amados. Bendito sea el Señor. Hermano, yo no te voy a hacer pasar hoy, no los voy a hacer pasar. Pero ¿sabe qué? Les voy a dar una tarea disciplinaria. Piense, vaya a su casa, lea de nuevo este capítulo. Cuando salga de acá, porque a veces salimos y bueno, empieza la semana y venimos acá, lindo, a la reunión, tenemos todo un tiempo precioso. ¿Y después qué pasa mañana, el lunes, el martes, el miércoles? ¿Cómo seguimos? Tómese ese tiempo, prepárese el matecito, el cafecito, tómese un rato a la mañana, a la tarde, en el momento que pueda. Lea la palabra. Estos mensajes que que están en la página de la iglesia, vuélvalos a escuchar. Todo esto de este mes sobre la santidad, revise los pasajes, empiece a pedirle al Señor. Tómese ese tiempo de meditar la palabra, meditarla. Váyase a su casa meditando la palabra, pensándola, orando delante del Señor. ¿Cómo voy a seguir? ¿Qué es lo que querés mostrarme? ¿Qué cosas tengo que sacar de mi vida? ¿Qué tengo que quemar? Él ya nos viene hablando, ¿no? No nos hagamos los vivos, porque el Señor ya nos viene diciendo, nos viene. Pero seamos determinantes, comprometámonos con Él. Basta de ser niños espirituales. Empecemos a madurar, a buscarlo, a darle con todo, porque Él va, como decía acá, va a conmover nuevamente. Él viene, hermanos. ¿Y qué va a encontrar? ¿Queremos verlo cara a cara? Quiero que si Él entra por esta puerta, lo voy a reconocer, me va a llevar o me va a decir, no, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Eso queremos? Entonces, pensémoslo bien y tomármelo en serio. Porque a veces, dice, pero qué mensaje tan duro, porque nosotros vivimos en una época que es todo light, jaja. Bueno, sí, es todo light, es todo lindo, pero hermanos, esto es serio. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces yo quiero ser santa y vos también, espero, amén, ¿no? Entonces, si querés ser santo, querés que el Señor refuerce esa santidad que ya te dio, ponete de pie y vamos a orar juntos. Padre del cielo, Dios bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a veces nos tenés que dar un tirón de orejas y nos tenés que poner en marcha, poner en fila. Muchas veces, Señor, nosotros nos apartamos, muchas veces el camino tiene piedras, el camino tiene escollos y nosotros somos torpes y tropezamos. Pero tu palabra dice que si te seguimos, por más torpes que seamos, no nos vamos a extraviar, porque tú vas delante de nosotros, Señor. Tú vas delante y vas con nosotros. No tenemos excusa para no ser santos. No tenemos excusas porque vos, el santo, el ser más precioso que pisó este planeta, el ser que no tenía pecado, el inocente, el que tenía todo el poder de Dios, toda la unción de Dios,
fue masacrado, fue escupido, fue vituperado, pero dice tu palabra que Él despreció esa vergüenza y toda la humillación y todo el dolor porque me amabas a mí, Señor, y porque amabas a cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, gracias por todo lo que nos has dado, gracias por tu sacrificio, gracias por tu amor. ¿Qué menos podemos hacer que responderte? Señor, que la vida de cada uno de los que estamos aquí, cuando salgamos por esa puerta, sea una vida llena de luz, una vida donde vos seas el primero, vos seas el Señor realmente, no solamente de palabra, sino que gobiernes los impulsos de nuestro corazón, arranques todas esas amarguras, todas esas cosas que nos vienen atando, nos ayudes a vencer esa esclavitud del pecado que muchas veces no nos deja avanzar, y nos transformes en una iglesia santa, pura, como tú quieres venir a buscar, a esa novia que tú quieres venir a buscar. Bendice la vida de cada hermano, de cada niño, de cada joven, de cada hermano mayor. Señor, que cada uno de nosotros, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en las cosas de cada día, no nos olvidemos del Dios, del Señor que tenemos, y de que esa santidad que conviene a tu casa, convenga también a mi corazón y el de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, Señor. Acompaña a cada hermano ahora a su casa, y que estas palabras que tú has dicho nos bendigan y nos exhorten a cada uno de nosotros. Amén.